Hola, buenos días, amigos de Informa Radio. Hoy tenemos un programa especial, un programa muy especial. Y como es un programa muy especial, hoy voy a hacer una editorial, cosa que no es característico de mi programa. La editorial la suelo hacer en el medio en el que yo estoy. Tengo esta sección dentro de la programación los sábados a las 12, como saben ustedes, y por eso se han conectado, lógicamente. Pero hoy, aunque las editoriales las hace, como digo, en el medio, Informa Radio, sí. Yo voy a hacer una editorial que estoy seguro, porque estoy seguro de que el medio en el que estoy hablando ahora comparte esta opinión que voy a transmitir. Y empiezo. Aparco otros compromisos que había adquirido anteriormente para hoy, porque vamos a hacer este programa especial en este programa incorporamos a estos honorables invitados que hoy tengo ante ustedes, oyentes de esta radio. Y esto que les estoy diciendo puede parecer antiguo o incluso carca. Estos amigos defienden los valores patrios y el honor como divisa. Y nosotros también en esta radio. Los valores patrios y el honor como divisa. Pues bien, yo digo que si esto se considera carca, algo malo ha ocurrido o está ocurriendo en estas últimas décadas que nos están llevando a la descomposición. Igual, por cierto, habrá que recuperar esos valores. Hablando de honor como divisa, pueden ustedes imaginar a qué cuerpo policial y militar me estoy refiriendo. Sí, hoy vamos a hablar de la Guardia Civil. Tengo en mi corazón y en mi mente la imagen de mi padre, guardia civil que se retiró allá, qué vetusto estoy, por los años próximos a la llegada de la década de los 70. Ya ni me acuerdo, y sí recuerdo su tricornio permanente recorriendo en bici las calles de mi ciudad, Vitoria, una ciudad tranquila y pacífica en aquellos tiempos, desprovista de cualquier aditamento separatista abertzale, con gente apacible y honesta. Luego los tiempos cambiaron, sobre todo en los años 80, donde ETA asesinaba a porrillo a servidores de la seguridad y de la defensa, como guardias civiles, militares, policías nacionales, etc. Mientras que otros, incluyéndome yo, para qué decir lo contrario, y con cierta vergüenza, no, mucha vergüenza, pues mirábamos para otro lado porque no iba con nosotros. Era su trabajo, decíamos. Como ahora está imbécil, la María Jesús esta, que dice que los guardias civiles tienen accidentes de trabajo y por eso mueren. Ya. Penoso. Hoy la estadística dice que hay en ella, me refiero a Vitoria, 54 delitos diarios. 54 delitos diarios. Creo que es un motivo de reflexión. Entonces, un guardia civil era el símbolo de la autoridad, una autoridad aceptada y respetada, y apenas había delitos en aquel tiempo. Para reflexionar un poco, ¿verdad? Pero vamos a dejarnos de recuerdos melancólicos. Vamos al presente. Leo en el periódico La Gaceta que mientras que la flota de aviones del Ministerio del Aire está siendo renovada, leo literalmente hace 2 años el coronel de la Guardia Civil, José Miguel García Malo de Molina, dirigía una carta con la misiva de que las naves de control de costas, CN 235, entregadas en el año 2008 y 2009, se encuentran en un estado técnicamente lamentable. La flota está envejecida, sin que el Ministerio del Interior haya impulsado una renovación equivalente a la flota de los nuevos C-295 en el Ministerio del Aire. En un momento en el que se dirige un esfuerzo máximo para el control de la inmigración ilegal como para la persecución del narcotráfico, volar con motores degradados y dañados en las turbinas
no solo es una cuestión de mantenimiento, sino que resulta una exposición innecesaria al peligro de quienes operan en primera línea. Cierro comillas. Esto lo decía, insisto, bueno, un jefe de la Guardia Civil. Pero no hay que añadir muchos más detalles. La desidia y el desinterés en torno a la Guardia Civil por parte de este gobierno está en proporción directa al crecimiento de la corrupción, que ya está siendo sistémica, y también en relación directa al peligroso ascenso en España en el proceso de igualación, también progresiva, a los países del entorno antillano. Me refiero a, por ejemplo, ¿no? Digo, por ejemplo, que es una plaga. Venezuela, Colombia, Ecuador, México, en fin, donde el narcotráfico ya es algo que está a la vista en la calle y que está arriesgando la seguridad y también la tranquilidad y la democracia en esos países. Y que los mismos representantes en el gobierno, en los gobiernos esos antillanos, están implicados en, por ejemplo, en Colombia, este señor que está, que fue un dirigente de las FARC, equivalente a ETA, que ha llegado al gobierno, cosas que parece mentira que en el mundo hispanista, que fue un mundo de alta civilización, referencia en la historia de la humanidad, la hispanidad en el siglo XVI fue algo ejemplar, pues hayamos llegado en ese mundo a que el tema de la droga llega hasta los gobiernos. ¿Nos estaremos pareciendo? Yo no quiero decir nada porque no tengo pruebas, pero es que hay cosas que de otra manera no se explican. Se rumoreaba que esta izquierda hispanicida y sus aláteres pretendían clausurar la Guardia Civil, es decir, liquidar su militarización, que es lo mismo. Y las personas mal pensadas, que no tenemos otra salida que especular. ¿Qué especulamos? Que no quieren perseguir el delito porque ellos mismos, me refiero a los del actual Frente Popular, que se nos pone ante los ojos, son sujetos de investigación por la OCU, Unidad Central Operativa. UCO, y ello les molesta en exceso. Les molesta que se les investigue. Es que no son iguales en dignidad y derechos que el resto de los españoles. Y a mí, más bien me parece que toda la estructura del poder partidista está con la lupa puesta sobre la policía judicial. No al revés, no lo he dicho mal. Ellos, con la lupa puesta sobre la policía judicial para detectar cualquier atisbo de error en los procedimientos y parar la aplicación estricta de la justicia bajo el principio de igualdad ante la ley. Artículo 14 de la Constitución, no es por sacar algo de la chistera, lo dice la Constitución. Igualdad ante la ley. La Guardia Civil tenía una autoridad inherente. Ahora esa autoridad está permanentemente comprometida porque a muchos de ellos la Guardia Civil les estorba. Como molestaba cuando los vascos de bien queríamos erradicar la sombra de ETA que oprimía nuestras vidas permanentemente. Y los que constantemente conspiraban contra el Estado de Derecho y contra la paz social se revolvían como serpientes contra los que velaban por protegernos al conjunto social bajo el imperio de la ley y el orden. Nuestras amadas Fuerzas Armadas, entre las que destaca la Guardia Civil, dicen que la muerte no es el final. Y quienes creemos en el mensaje evangélico cristiano, asumimos firmemente que la justicia divina se aplicará con misericordia, sí, con misericordia, pero también con rigor, por el Supremo. Me refiero a Dios, evidentemente, que es el que al final emitirá su veredicto en función de nuestras obras, honor y gloria, como tienen los guardias civiles. Vamos a pasar a nuestros protagonistas de hoy. Tenemos aquí con nosotros a Pedro Morcillo, que es un constante homenajeador de las víctimas de las guardias civiles que cayeron en manos de ETA y de otros,
que también cayeron, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, etcétera. Tenemos también a Juan José Mateos, que tiene un libro maravilloso sobre el tema del narcotráfico, y la persecución de los narcotraficantes, que es Estrecho, un libro que yo lo recomiendo, lo tengo ahí atrás, iba a tenerlo a mano, pero se me ha olvidado, para que lo vean ustedes. No me voy a levantar para no hacerles perder el tiempo, pero lo tengo ahí atrás. Y otro libro que se llama Inocentes, que también se refiere a las víctimas de ETA. Y tenemos también a don Francisco Javier Benito, que es el presidente de la Asociación Española de la Guardia Civil, Guardias Civiles, que es uno de los representantes de este sector tan maravilloso que, insisto, es noble y respetable. Noble y respetable porque trabajan de una manera constante, imperturbable, por la defensa de la paz, de la tranquilidad, contra la delincuencia y a favor de una tranquilidad y una paz que hemos perdido gracias a esta invasión, esta patología monstruosa que es la invasión del narcotráfico, que ahora anda como Pedro por su casa, por nuestro solar patrio, dirigiendo todas las mercancías en camiones hacia Europa. Es decir, que somos la puerta de entrada del narcotráfico internacional. Y es un tema suficientemente grave para darle una pensada, como estamos haciendo hoy en este programa. Y yo, que me he extendido en exceso, ya llevo un cuarto de hora, perdón, quitándoselo a estos magníficos analistas de lo que está pasando, pues le doy la palabra a ellos. ¿Quién quiere empezar? Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, tú, Mateos, que has escrito sobre esta cuestión. O por antigüedad. Perdón, yo voy a tutearos. Ya sé que es una falta de respeto. No, hemos perdido la costumbre de llamar de usted, pero es que llamar a usted a gente que aprecias, pues es como poner una pared por medio. Prefiero tutear, si no os importa. O por antigüedad, yo soy el más moderno, ¿eh? Nada, dale, Juanjo. Bueno, lo que bien traduce es, y lo que tienen que escuchar la gente que nos siga, que luego habrá que darle difusión, es algo que desde hace bastantes años, por cuestiones puramente de desidia política y también teniendo muy en cuenta que no es un problema estrictamente policial, ¿no? Es un problema social al que los políticos deberían haber mirado de cara, ¿no? Para esa franja, esa zona del Estrecho, con unas provincias como la de Cádiz, con una tasa de paro que no es la real, de más del 40%, y no es la real, porque es evidente que todos conocemos los datos de empleo y eso es totalmente tergiversado, no digo falso. Pues deberían haber empezado por ahí hace muchísimos años, ¿no? Todos sabemos que esto procede de clanes, los inicios fueron de clanes españoles, de pescadores, que empezaron con el tema del contrabando, con el tabaco, teniendo Gibraltar al lado, que es un problema en muchos sentidos, políticamente también, porque España lo único que hace es ceder en todos los sentidos. Luego pasamos a Marruecos, desde luego, que el tema es extenso. Pero bueno, yo me voy a ceñir para que hablen los compañeros, sobre todo. Daos cuenta que de aquello se va traduciendo lógicamente, por cuestión de ganar más dinero, porque la pesca es algo muy precario, muy costoso, en lo cual, sobre todo al entrar en la Unión Europea, pues todo hay que actualizarse. Los gobiernos de entonces no estuvieron mal del todo, ¿no? Adaptándose a las normas de la Unión Europea, pero sí que fue pues desgastante para las costumbres que teníamos en España. Pero bueno, entrando en el tema, esos clanes familiares empiezan a transportar hachís desde Marruecos. Hay que profundizar mucho en eso. Marruecos es el primer productor mundial de plantaciones, ¿no? Del cultivo y de los derivados, del cultivo del cannabis y luego de la transformación, elaboración y tráfico, ¿no? De todos esos derivados. Llega a ocupar más del 10% del Producto Interior Bruto del país, con lo cual ya es algo muy significativo. O sea, erradicar eso es complejo, ¿no? Yo cuando escribo Estrecho, que es considerado ya como una de las mayores investigaciones
que nadie piense que es un libro aburrido, el ensayo, es un libro con historias reales que se lee como una novela, ¿no? De operaciones en las que yo he estado, porque estuve allí trabajando cuando estaba en Policía Judicial en un EDOA, y bueno, lo que intento trasladarle al lector con capítulos muy trepidantes es que es un problema global. Marruecos no cede, Marruecos protege a esas personas que viven del cultivo, de la elaboración y la transformación, ¿no? Esas personas están comandadas, están dirigidas por clanes muy potentes a nivel ya internacional, ya no es Marruecos solo el que está ahí metido. Daos cuenta que hemos visto operaciones, sobre todo de la Guardia Civil con la UCO por detrás, al ser internacionales, de clanes de clanes del este, de clanes de la mafia italiana. Bueno, al revés, empezó la mafia italiana, marsellesa, luego ya entró el este, la mocromafia. Eso todo lo explico ahí de una manera técnica para que el lector sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando vemos que el rey de Marruecos indulta a más de 4.000 personas en el año 24, en el año 25 vuelve a indultar a muchos miles de personas imputadas, huidas, porque la mayoría las están huidas porque no se controla. Cuando la superficie de cultivo del cannabis es equivalente a la de la patata en España, con más de 70.000 hectáreas, o puede llegar a ser semejante al maíz, ¿no? Daos cuenta que son productos con mucho volumen, pero lógicamente lo que cuesta, a lo que se traduce el precio del cannabis cuando llega a España y a Europa, se multiplica no por 1.000, por mucho más. Entonces hay que analizar ese problema. Hablaste de ETA, cuando para derrotar a la ETA, no a su entorno, porque hoy tenemos a ETA que Bildu, Bildu es ETA, se creen que están en el año 59, hoy ya se peinan, se ponen americana, pero en realidad tienen que saber que hay personas como nosotros, que la conocemos perfectamente, que sabemos que tienen un reguero de terrorismo mafioso de más de 50 años incalculable, que de eso ya hemos hablado y volveremos a hablar cuando tú quieras. Entonces, si no hay una cooperación con Marruecos, difícilmente se va a erradicar todo lo que traen hacia Europa. Y España, con ese estrecho, con esa frontera salvaje, como titula el libro, es fundamental. Como has dicho, vamos a ver, la Guardia Civil está diezmada porque siempre hemos sido una institución pobre, porque los políticos lo tienen asimilado y porque los generales también lo tienen asimilado, y es una desgracia. Entonces, es igual que una unidad, yo he estado en muchas unidades de la Guardia Civil, desde Seguridad Ciudadana hasta un EDOA de Policía Judicial, ¿no? Aparte de haber hecho muchas cosas más. Y estar diplomado en la calle, porque aquí lo que vale en la calle, ¿eh? Podemos tener muchos diplomas o estudios universitarios, pero si no has estado en la calle, pues no tienes experiencia, es así. Entonces, partiendo de esa base, si no tenemos medios y no hay una voluntad política, que hemos hablado mucho, el otro día estuve en Horizonte y hablé del tema, lo que me dejaron, y muy agradecido desde luego, pero no se puede combatir el narco. El narco ya es algo global. Han logrado activar la ruta africana que ni Pablo Escobar lo logró. Hemos visto cómo la UCO, en una operación de la Guardia Civil en el Atlántico, a muchas millas, intervenía el mayor alijo de toda la historia mundial. No se ha analizado ese alijo. Y a la vez intervenía más de 1.400 garrafas de 30 litros cada una, lo que se traduce en más de 40.000 litros. ¿Alguien ha analizado todo eso? ¿Alguien ha analizado que el narco tiene ya una estructura implantada aquí, en nuestra zona, en España? ¿Alguien ha analizado que hay guarderías en la zona del Guadalquivir, que la Guardia Civil en este caso ha intervenido más de 8.000 kilos de cocaína enterrados en guarderías? Porque ya el hachís es un problema grave, un problema de salud pública. Muchos políticos de izquierda, sobre todo, tú lo conoces, cuando la movida madrileña incluso fomentaban el consumo de aquellas drogas blandas, que es falso. Luego ya llegó la heroína y acordaros el destrozo que hizo. ¿Entiendes? Ha sido brutal. No se ha actuado bien. Hemos llegado al año 26 con un gobierno haciendo enlaces con países que todos conocemos que están financiados por el tema del narcotráfico. El único país que se ha desmarcado ha sido El Salvador, porque ha llegado un presidente que yo no sé cómo no se lo han cargado, porque ojalá no se lo carguen a Bukele, porque ha hecho cuestiones que son primordiales, que es mirar a los ciudadanos, mirar la seguridad pública, y en muy poco tiempo va a cambiar, ya ha cambiado y va a cambiar más. Y luego ya, después de eso, hablaremos de proyectos sociales. Aquí no, aquí primero le damos, como a ETA, le damos de todo y luego pedimos. Luego pedimos
O sea, nos piden nosotros que perdonemos. Hombre, tendrán que perdonar ellos, ¿no? Pues en esto del narco es algo parecido. No hay cooperación internacional. Europa está presionando a España de una manera bastante importante para que ponga medios. Esos medios, o sea, subsanar las averías, subsanar toda la carencia que hay, meter a la Armada que está trabajando de una manera. El ejército español es un ejército muy moderno, es un ejército ya con las limitaciones políticas, está donde tiene que estar, podría estar mucho más, igual que la Guardia Civil. Pero eso todo hay que valorarlo. Y la gente no entra a valorar eso. La gente abre la nevera de su casa y hasta que no le falte, como cuando Zapatero con la crisis, hasta que no vean ahí la nevera vacía, no se juntan todo. Hemos visto las elecciones en Andalucía, hemos visto hoy la imputación de Zapatero, que cuidado, ahí hay mucho de trasfondo, ¿eh? Como tú dices, habrá que demostrarlo. Entonces, yo, después de este pequeño resumen, lo que digo es que la Guardia Civil está muy diezmada, ¿no? Porque la Guardia Civil tiene una estructura que es el espejo en el que muchos países se quieren mirar. Portugal, Francia, Italia, Grecia, los países que más afectados están, tienen un protocolo de actuación para poder inhabilitar los motores de esas narcolanchas desde un helicóptero. España tiene medios y unidades como el GAR o la UEI incluso, que están a un nivel, yo diría que superior que otras unidades de otros países, por muchos motivos, y no se hace. Las narcolanchas son un problema grave, pero no son el problema global. El problema global es el Arconian con más de 30 toneladas y que han intervenido, pero ¿cuántos de esos entran por España? O sea, yo con esto hago un resumen y le doy la voz a los compañeros para que lógicamente hablemos todos. Muy bien. ¿Pedro? ¿O Francisco? Igual. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, José, pero yo entiendo que la Guardia Civil hizo mal, no la Guardia Civil, sino el ministro de Interior hizo mal en desmantelar Ocon Sur, en el sur, que es más que nada donde se han originado 9 muertes en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, antes de seguir con ello, quiero dar a entender a los que nos están escuchando lo que es accidente en acto de servicio. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están obligadas a arriesgar su vida en el rescate de los ciudadanos, en enfrentamientos con delincuentes, como lo que está ocurriendo en Barbate, en Huelva, ¿no? Donde recientemente han fallecido 2 guardias civiles, o durante la prestación del servicio fuera de él. Eso está debidamente recogido en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, donde los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad deben actuar con total dedicación, pudiendo intervenir en cualquier momento, lo que justifica la consideración de ciertos accidentes ocurridos en acto de servicio, como los de Barbate y Huelva. En ese caso concreto, los agentes estaban exponiendo su vida constantemente, que de hecho las pusieron. El artículo 5.4 de la Ley Orgánica 2/86 del 13 de marzo establece que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. Eso quiere decir que los guardias civiles, los policías nacionales, estamos de servicio las 24 horas del día. Y ahí no podemos arriesgar nuestra vida. Por eso es muy importante que se considere todos esos incidentes o accidentes en acto de servicio. Gracias a Dios, voy a señalar un caso que es muy importante, que ha creado jurisprudencia el año pasado, que es el asesinato del guardia civil José Manuel Arcos, que falleció en octubre del 2018, y la sección quinta de la Sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de Granada, el año pasado, condenó al Ministerio de Interior a indemnizar a la viuda e hijos a la cantidad de 334.200 euros al declararse insolvente el autor de su asesinato. Este guardia civil fue asesinado nada menos porque no disponía de chaleco
yo creo que a muchos de vosotros esto os sonará, que todo guardia civil no tiene su chaleco antibalas. Esto va a ayudar a las víctimas a que este mal gobierno y la falta de valores y honor de algún guardia civil en la no defensa de los suyos se evite. ¿Por qué digo ello? Porque una vez que el asesinado se entierra, por desgracia, no sé si os pasará a vosotros esa sensación, o solamente a mí, pasa a ser un número. Parece que se le olvida. Lo mismo que la viuda. El trayecto de la viuda, el caminar hasta que cobra sus derechos, es totalmente lamentable. Nos sufren mucho. Por eso aprovecho esta oportunidad que me habéis brindado para dirigirme a Paqui González, gran luchadora defendiendo a su hijo para que su muerte no fuera en vano, y para darle ánimos y a la vez solicitar que se investigue nuevamente si los mandos que ordenaron su salida, la salida de estos dos guardias civiles en Barbate, tuvieron responsabilidad penal, a pesar de haberse confirmado el archivo de la causa. Porque yo creo que esas muertes se podían haber evitado. Hablando de lo que tú has dicho, Mateo, si Ocon Sur, que mantenía a raya a los principales clanes de la droga, detuvieron a más de 10.000 narcotraficantes, yo creo que esas circunstancias no se hubiesen dado ni en Barbate ni en Huelva. Y luego otra cosa que quiero pedir a la Guardia Civil, que prohíba la persecución con las lanchas semirrígidas, porque ya está claro que son las que causan estos accidentes mortales. Y yo creo que por ahora le voy a dar paso a Francisco Javier y luego ya seguiré con algo más. Juanjo, está sin micrófono. Micrófono. Sí, le he quitado el volumen para que no haya ruido de fondo. Un inciso de lo que dice Pedro, muy bien enfocado. La viuda del compañero de Granada tuvo que recurrir todo eso, ¿sabes? ¿No? Sí, 8 años. Sobre todo, es muy importante. En el 2018 me parece que empezó. O sea, en un acto de servicio, un preso se fuga de la cárcel de Albolote, lo interceptan. En esa refriega que nos puede ocurrir a cualquiera, que mucha gente se piensa que porque hayamos estado en unidades especiales somos personas y nos puede ocurrir. Ese compañero perdió su arma, ¿no? Y el preso la cogió y le disparó y lo asesinó. Es un asesinato. Y a partir de ahí, el primer informe que hace su inmediato superior seguramente refleja de alguna manera algo para que no le concedan, primero, una condecoración roja, o sea, con distintivo rojo, pensionada, y luego para que no desencadene el expediente en un acto de servicio. Fijaros hasta dónde llega la bajeza humana, ya no digo de los jefes, porque esto lo hacen guardias en recursos humanos, cuidado. Cuando llegan allí los expedientes, los primeros que los tratan son guardias. Y el primer jefe que recibe esa información, que sería el comandante de puesto, yo más o menos sé de lo que habla Pedro, pues ya empiezan a hacer mal el expediente y figura cómo deriva. Luego, en el tema de lo Consul podemos entrar de manera muy, muy insistente, pero bueno, luego va a hablar el compañero. Y sí que digo una cosa, las semirrígidas intervenidas hacen una labor espectacular, pero hay que tener en cuenta que el mar no es una carretera y cuando no hay otro tipo de medios, Pedro, porque no los hay, el marítimo no los hay, pues tienen que salir, como el otro día escuché, no a patrullar, porque eso es una operación coordinada, lo que ocurrió en Huelva estaba coordinado por frontes, pero claro, ocurrió lo que ocurrió y veremos a ver el expediente de esos compañeros. Perdona, Benito, perdona. Bueno, me toca a mí ya. Sí. Bueno, vamos a reconducir un poco el tema porque hemos empezado hablando de Barbate, el campo de Gibraltar y nos estamos desviando yéndonos a
a otros temas que sí, que son muy interesantes y que estoy de acuerdo con tanto con lo que ha dicho Pedro como lo que ha dicho Mateo, porque lo que es una vergüenza es la desprotección que tenemos los guardias civiles cuando nos ocurre una cosa en acto de servicio. Pero el problema del campo de Gibraltar, con la desaparición de Loconsur, el narco campa a sus anchas. Tienen mejores armas, mejores medios. Nosotros no se nos dota del personal adecuado para poder trabajar allí en contra del narco. Las lanchas nuestras tienen peores condiciones que las que llevan los propios narcos, y lo que está claro, lo más grave que me parece a mí es que por el Guardia Civil los narcos campen con sus lanchas y sus armas de guerra, mientras nosotros quedamos con la pistola. A mi juicio, creemos que la desaparición de Loconsur fue el mayor error que se ha cometido en el campo de Gibraltar. Es como si cogiéramos y hubiéramos quitado el GAR del País Vasco en plenos años de plomo, porque era el único que le hacía sombra y podía evitar que los narcos camparan y se introdujeran droga, y de hecho lo estaban haciendo. Ignoro por qué, porque bueno, creo que han debido algún tipo de presión, pero que escapa a mi conciencia. Y lo que sí está claro es que mientras no haya un acuerdo internacional, van a seguir entrando hachís y otras cosas por la zona de Gibraltar y la zona del Guadalquivir. Todos sabemos que el Producto Interior Bruto de Marruecos, la droga ocupa un lugar muy importante, con lo cual ellos tienen que darle salida. Y la puerta de entrada en Europa, pues es el campo de Gibraltar. De ahí, pues partimos, nos vamos a los accidentes, como decía Pedro. Los accidentes, yo no considero que sea accidente ninguno de los dos. Lo de hace 2 años fue una agresión en toda regla, porque pasaron varias veces. Un accidente es cuando una cosa es imprevisible, escapa de los medios, y lo que ocurrió en Barbate no es que escape de los medios, se buscó. O sea, hay dolo. Se buscó que ocurriera eso, se buscó darles un escarmiento a los propios guardias civiles, con lo cual encima lo aplaudían muchos de los que estaban ahí viéndolo. O sea, que de accidente nada. Y lo del otro día, pues tampoco es un accidente laboral, como dice la ex vicepresidenta del gobierno. Vamos a ver, un accidente laboral tiene otro tipo de connotaciones. Lo que ocurrió el otro día, pues fue buscado por los propios traficantes, que abusando de que tienen mejores medios que nosotros, pues lo provocaron. Entonces, lo que está claro es que mientras el gobierno no tome cartas en el asunto y nos dote de medios necesarios para poder combatirlo, la droga va a seguir pasando por el Gibraltar y va a seguir pasando por el Guadalquivir. Y esto parece que es un tema que no importa, pero es que esa droga no se queda en España. Esa droga va hacia Europa. La Unión Europea, nosotros, la Asociación Española de Guardias Civiles, fuimos 2 representantes y estuvimos defendiéndolo en el Parlamento Europeo, porque esto es una entrada de droga que se distribuye en toda Europa, y los representantes implicados tienen que ser los europeos. El Parlamento Europeo tiene que tomar cartas en el asunto y hacer medios para que eso no pase, porque el consumidor final es toda Europa. Aquí se queda una poca en la zona de Valencia, otra poca que va al País Vasco, pero el resto sube para arriba. Entonces es un problema de frontera europea. Yo creo que mientras no tomen cartas en el asunto, seguiremos teniendo esos problemas. Y por luego, la parte que nos corresponde a nosotros, al gobierno español, deberá plantearse crear una unidad similar a Oconsur. Si Oconsur, por los motivos que ellos creen que no nos han explicado, por más que hemos pedido explicaciones en el Congreso, en el Consejo de la Guardia Civil, no se nos ha explicado por qué desapareció esa unidad. Pero mientras no tomen medidas y creen una unidad de similares características, va a ser prácticamente imposible combatirlos. Lo primero que tienen que hacer es un análisis del problema, que yo creo que no lo han hecho, o si lo han hecho no ha salido a luz. Y luego la forma de combatirlo, porque la forma de combatir lo que están teniendo ahora no es la adecuada. Peores medios, menos personal. Es imposible. Esto es imposible combatirlo. Entonces, yo creo que mientras no tome cartas en el asunto del gobierno de la nación y en interacción con el resto de los gobiernos europeos tome medidas, esto va a seguir pasando. Y los muertos pues seguirán habiendo. Y lo peor de todo esto, ¿qué ocurre? Que los muertos siempre los ponemos nosotros. La Guardia Civil pone siempre los muertos encima de la mesa.
Y claro, los guardias civiles ya estamos cansados de ser los que ponemos siempre los muertos. Y con eso ya paso al resto de mis compañeros. Pues Mateo, me parece que movías la cabeza por Pues algo. vamos, si no sé. queréis, por turno, la réplica, o sea, la hacemos Venga, por Juan. orden si queréis. Mira, Dale, Mateo. sí, lo que decís es por ejemplo, volviendo a Oconsur. Oconsur fue una investigación torticera. La gente de a pie no llega a analizar que un jefe de unidad que tachaban de corrupto no lo es, porque si hubiera sido, le hubiera pasado como a Rubén Villalba, estaría ya el amiguito de Ábalos, un comandante de la Guardia Civil que está imputado y está en prisión, bueno, estará ahora pendiente de juicio, ¿no? Eso está claro. Si el teniente coronel, que no quiero ni nombrarlo, porque cada vez que lo nombramos le echamos más mierda encima al pobre hombre. Entonces, ese Oconsur se quitó de una manera torticera por reticencia con la Policía Nacional, porque en el momento que la Guardia Civil, como con ETA, le pasa por cima, por constancia, por sacrificio y por todo lo que tiene la Guardia Civil, no por medios, cuidado, que ellos tienen más presupuesto y más medios. Lo que pasa es que la Guardia Civil es como es. Trabajamos lo mismo 10, 5 que 20. Es así, cuando una plantilla hace fu, el servicio se cubre igual. Llegamos más tarde, bueno, es una historia. Eso por el Oconsur. Luego Pedro ha mencionado la Ley de Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado. Vamos a ver, es del año 86. Eso está obsoleto. Y encima quieren que Bildu la modifique. No sale adelante porque Junts está poniendo zancadillas a Pedro Sánchez para sacar dinero, igual que el PNV. Lo único que quiere es sacar pasta o beneficios. Entonces no la va a sacar adelante. Pero si la sacase adelante, todos tenemos amigos chañas, o sea, están temblando. ¿Por qué? Porque si ahora ya es frágil y han intentado de cualquier manera convertir los delitos en faltas y las faltas en nada, con pedir perdón en el juzgado, ponemos en la calle a un delincuente, hablando técnicamente. Es así, están consiguiendo eso. La 192, pues fíjate, del año 92. Sí, se cambió el Código Penal en el año 96, la ley de enjuiciamiento criminal, pero no se llega, no somos contundentes, empezando por ahí. El problema, como bien dice Benito, claro, vamos a ver, lo de Barbate fue un asesinato premeditado, eso es evidente. Lo de Huelva lo van a investigar, es un acto criminal. Cualquier intervención detrás de unos criminales es un acto, si hay 2 muertos en este caso, es un acto criminal. Lo de accidente laboral, yo de verdad, es que, bueno, esa señora que se presentaba, que ha sido ministra de Hacienda, es que no merece estar ni de alcaldesa en el pueblo más cerrado de España, más minúsculo de España. Pero bueno, ya lo ha pagado en parte, poco lo está pagando el PSOE, poco, porque la sociedad española somos así. Pero bueno, centrándome en lo que os digo, el OCON fue un órgano que se estructuró a raíz del asalto de urgencias de la línea, todo eso lo explico en el libro. El GAR entró en activo desde hace muchos años antes con el teniente coronel Galloso, que era un jefe, como Dios manda, valiente. No sé si hubiera llegado a general, con este gobierno lo veo difícil. Se hizo una coordinación desde tierra, desde el mar y desde el aire. Entonces eso fue letal. El gobierno lo ha quitado. No podemos dar datos de las vinculaciones que tiene con Marruecos, pero yo estoy seguro que eso algo ha habido. Desde la Guardia Civil también se hicieron las cosas mal, ¿no? Para atacar a este hombre. Hay que hablar de todo y hay que hablar sin pelos en la lengua. No podemos inculpar a este o al otro, pero bueno, esa investigación torticera, cuando llegó al juzgado, los mismos policías no declararon, porque habían cogido fotos de Google. Ellos saben perfectamente que el trato con fuentes está protegido por la Ley de Secretos Oficiales del Estado y ese hombre, lógicamente, tenía fuentes muy amplias. Y vuelvo, no quiero dar publicidad a mi libro, hoy no toca eso, pero en el libro lo explico perfectamente y en el que publicaré esta semana lo explico mejor. Eso un jefe sabe. Todos hemos tenido fuentes, los que hemos estado en policía judicial. Lógicamente las tiene que manejar una persona y controlarlas. Eso es un compendio de cosas. La lucha contra el narco en España no se trata de lo que hablamos, de narcolanchas. No, es un problema global. Hay una cooperación a nivel internacional con Portugal, con Frontex, con Portugal, con Italia, con Francia. Todos tienen leyes contundentes, pero no tienen el problema que tiene España. El problema de España es que tenemos la frontera salvaje, la única frontera salvaje que hay en Europa la tenemos nosotros. Y como tal hay que actuar. Marruecos, en la guerra de Marruecos ha sido el tráfico irregular de seres humanos. Abre las puertas y nos hunde en la miseria, como pasó en Melilla.
a raíz de la matanza de Melilla, con 23 inmigrantes que eran de otras nacionalidades, no eran marroquíes, pues pusieron algo de freno, pero es igual, porque abren la puerta por Canarias. Esto todo, como bien dicen mis compañeros, es un trato global, es un trato también social, políticas sociales. Aunque un ayuntamiento se vincule, no tiene capacidad ni una comunidad autónoma. Tiene que el mismo gobierno con la comunidad autónoma tienen que hacer cosas, pero claro, como están pegados, yo soy de aquí, tú de allí, te voy a joder, te voy a torpedear todo lo que pueda para que lo acuses tú electoralmente. Es así. Y doy paso a Pedro porque al final me enredo. Pues sí, estoy de acuerdo, pero yo tampoco veo gran interés por parte del Ministerio del Interior como de la Dirección General de la Guardia Civil o de la Dirección General de la Policía, que también le toca, el poder solucionar en un principio en el sur, en Andalucía, lo que está pasando, donde el delincuente del narco está libremente, hace lo que le da la gana y cuando le da la gana, sin importarle que esté la Guardia Civil por allí. Es así, ya no le tienen miedo a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional. Y luego lo que también es penoso, deleznable, son las amenazas, si son ciertas, de posibles represalias a aquellos guardias civiles que sean díscolos tras la tragedia en Huelva. Que sí, que sea. Yo apoyo también lo que habéis dicho. Me equivoqué al principio, pido perdón. No fue accidente, sino fue un asesinato en ambos casos. No en ambos casos, sino los 9 que han fallecido en acto de servicio han sido por asesinato por culpa de los narcos. Eso no cabe duda. Pero yo entiendo que la Dirección General de la Guardia Civil tiene que velar más por su gente, por los que estamos dándolo todo allí en el sur, por velar por sus vidas, que no lo hacen. Y luego lo que también me parece penoso es la falta de empatía. A alguno igual le sienta hasta mal, pero es lo que estoy viendo yo. Hace poco se celebró el aniversario en Barbate de los 2 compañeros y de las 9 comandancias que hay, 2 de ellas en Cádiz, solamente estuvieron en ese homenaje 200 personas. Creo que me parece que es muy poco. Estamos hablando de la comunidad que más comandancias de la Guardia Civil tiene, que son las que deberían de apoyar en un principio el estar ahí arropando a las víctimas, como en el norte se está haciendo, que también es penoso, y Juan José lo puede decir, que cada vez estamos menos. Pues nada, sigo dando paso a Francisco Javier Benito. Bueno, está claro que los homenajes deja mucho que desear el volumen de personas que van, pero sigo centrándome en lo de siempre. El primero, hay que dar mucha más prioridad al problema que hay en toda Andalucía, sobre todo en el campo de Gibraltar. Mientras el gobierno no tome cartas en el asunto y se dé cuenta de que es un problema internacional, no se va a solucionar. Por otro lado, desde el punto de vista policial, que es lo que me concierne a mí, por la defensa de nuestros propios compañeros, creemos que tienen que duplicar el personal que hay allí con personal especializado, porque no sirve de nada el que te manden una compañía del GAR o una compañía del GRS y la vayan rotando. Hay que crear una unidad fija que sea la que realmente luche contra el narcotráfico y haga impermeable esa frontera, que hoy por hoy aquello pues es el paseo de la Farola. Pasa todas las lanchas, el Guadalquivir es un paso constante de lanchas, la gente lo tiene ya como algo cotidiano, el que lleguen a bajar la droga, lo tienen
totalmente como lo ven, casi normal. Sí, estamos de acuerdo que es una zona deprimida donde el empleo es bajo, los sueldos son bajos y una forma de ganar dinero es la droga, la forma de ganar dinero en poco tiempo y mucho dinero. Entonces, esos son factores que favorecen el tema de que la gente se introduzca en la droga, pero lo que no puede ser normal es que en esa zona el estar trabajando con la droga se vea como una cosa normal, como una cosa cotidiana. Y al contrario, están bien vistos. Y claro, el problema se repercute que los que estamos mal vistos somos las personas que nos encargamos de hacer cumplir el orden, de hacer cumplir la Constitución y hacer cumplir las normas. Somos los que estamos peor vistos porque raro es en la zona esa quien no tiene a un familiar que se dedique a esto. Es un trabajo fácil, bien remunerado y en un corto periodo de tiempo y te da un poder adquisitivo muy alto. Los clanes, como decía Mateo, dominan, yo que he estado allí en la zona de Barbate, pues he visto que aquellos los se pasean haciendo ostentación de un gran poderío económico y lo ven normal. Entonces el problema es que lo que hay que hacer es que eso no se vea normal, que lo normal se vea es la represión de este tipo de conductas. Mientras no hagamos esto, pues no va a pasar nada. Van a seguir actuando y ya está. Paso a Mateo. A mí, un segundito, quería hacer un apunte. Yo como ciudadano, a mí como ciudadano me preocupa enormemente y me alarma que un Estado como el español, que es un Estado, se entiende que tiene un presupuesto, un sistema de defensa, un sistema policial, por cierto, muy cualificado y de prestigio internacional como es la Guardia Civil, y que no ponga los medios, esto me genera una profunda alarma, no ponga los medios para evitar esto. Es decir, no me entra en la cabeza como puede haber 600 narcolanchas en el estrecho esperando a entrar y que estén ahí y además contabilizadas. Pero porque lo están permitiendo, el gobierno está permitiendo todo. Esa es la cuestión, eso es lo que me genera alarma, preocupación y además rabia, me da rabia como español, me da rabia. Porque me da la impresión de que tengo el enemigo dentro de casa, coño. Y luego lo que ha dicho Mateo, que están muy bien remunerados. En 20 minutos, el más bajo del escalón del narco se lleva 2.000 o 3.000 euros, el más bajo. No, y luego, perdón, ahora te paso la palabra, Juanjo. Sí. Pero esto, ¿qué iba a decir? Bueno, pero además con armas de guerra de última tecnología. Armas de guerra de última tecnología. Mientras que la Guardia Civil va con su pistolita y no permiten que disparen. O sea, esto es alucinante, esto es una guerra. Estamos en una guerra híbrida, esto es una guerra. Sí. Entonces, una guerra híbrida tiene que haber guerra. Y la guerra significa que aquí, guerra en el sentido, vamos a ver si me explico, defensivo. Hay que explicarse, sí, claro. Desde luego. Mirad, no tiene sentido nada de lo que está ocurriendo. En primer lugar, no hay voluntad política, pero por ideología política. Aparte luego lo que expliqué antes, está Bildu, Esquerra Republicana, ellos ni nos van a dar el pésame nunca, que bueno, pues ya lo sabemos, pero tampoco van a apoyar determinadas medidas. Ya no digo el PNV por interés o Junts. Este gobierno es un gobierno totalmente desestructurado. Pero bueno, partiendo de luego, vamos a ver, si no hay medios, no es problema de dinero, eso te lo garantizo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, con los fondos que tiene para este destino, da lo que se pida. Lo sé, porque hablo con jefes que son amigos míos y dicen, no, el problema no es de dinero. El problema es que el gobierno, que la dirección general, como dice Pedro, solicite dinero, que ya están dando dinero. Y luego, es importantísimo modificar la legislación, pero no en un ámbito de Congreso, que es muy complicado, protocolo de actuación, que eso es la punta de lanza. Vamos a ver, que las unidades, que el OCON haya desaparecido, no creo que lo reestructuren porque no le interesa al gobierno, por muchos motivos, que tampoco podemos hablar de cuestiones documentadas, pero es evidente que Marruecos está por detrás. Yo lo digo porque lo siento. Eso por un lado. Por otro lado, que las unidades del estrecho vayan y vengan. El GAR está allí de constante. El GAR, el GRS o el AR se lleva allí muchos años, pero no es lo mismo los compañeros del GRS que del GAR. No tiene nada que ver. O sea, a ver, sin contar... o sea, una cosa es la forma de actuación del GAR,
que fue decisiva con el Ojon Sur, ¿no? Con el apoyo de otras unidades, incluso hoy de la SUCESIS, ¿no? Pero esas unidades tienen que ser variables. ¿Por qué? Porque el problema que tiene el estrecho es que al final corrompen a mucha gente, desde funcionarios civiles, portuarios, guardias civiles, jefes de la Guardia Civil que han caído también. Entonces, estas cosas hay que mencionarlas, ¿no? Y la estructura allí la conozco porque yo cuando escribo algo es porque tengo experiencia. Cuando publico algo, si no, yo novela no hago, ¿comprendéis? Y eso, que no se me pase nada. Luego, lo que no se puede hacer es cebar a las policías autonómicas de dinero y medios porque, lógicamente, los que forman parte del gobierno, Cataluña y el País Vasco, o sea, la Comunidad Autónoma Vasca sí lo requieren. Dinero, medios, vemos que patrullan con unos coches de última generación cuando la Guardia Civil ni llega, a la policía le llega algo más. Eso es un error, pero es la compra, es el precio que paga este gobierno a esos socios totalmente desleales que se la trae al pairo lo que ocurra en el resto de España. Ellos solo miran por ellos. El PNV, que es extrema derecha, digan lo que digan, y Junts, que os voy a contar. Luego decimos que no, es que estáis pactando, el PP, que también tiene lo suyo, está pactando. Eso son chorradas, eso para el ciudadano. Pero bueno, para terminar ya, porque se va a acabar el tiempo, eso hay que tener muy en cuenta. Las policías autonómicas no pueden realizar labores de delincuencia global, no tienen medios ni demarcación. Tienen lo que tienen. Seguridad ciudadana, otro tipo de investigaciones. Y eso es muy importante. Y están derivando unas partidas impresionantes. A la Guardia Civil le hace falta, como dice Benito, le hace falta personal. Digan lo que digan. Ellos dicen, hemos invertido más que nadie. Falso. No gestionáis ni las pensiones, que tenéis que sacar dinero de Europa para pagarlas. El agujero que van a dejar cuando se vayan va a ser brutal. Pero eso no se ve, ya se verá. Y luego el que venga que arre. O sea que esto es un problema global. Es un problema global. Y yo con esto ya termino, porque lo mismo se te corta la emisión. Por el tema. No digo por lo que hablamos, porque es limitada, sabes que es limitada en el tiempo. No, en Informa Radio no se corta la emisión. Vale, perfecto. Benito. Sí, no, yo sigo diciendo lo mismo que les he dicho todos los días. El problema del campo de Gibraltar es un problema de concienciación y de personal y medios. Los guardias civiles no tenemos los medios necesarios para poder combatir el narco en las condiciones que están. Mientras no nos den los medios y la legislación, como ha dicho Mateos, tiene razón en el tema de la legislación. La legislación sí convenía darle una vuelta, buscar más protección para la gente que cumplimos que hacemos cumplir la ley y buscarnos más protección. Y, lógicamente, penas más importantes, más grandes para todo el narco. Y con esto ya termino mi intervención. Y eso solamente en el narco, sin contar los inmigrantes, que esa va a ser la nueva ola que va a causar lesiones, incluso a un muerto de Guardia Civil, Policía Nacional en cualquier enfrentamiento. Eso está claro. Y, como siempre, tendremos que esperar a que seamos tiroteados para poder actuar con nuestra arma de fuego, que es lamentable. Hombre, pero la pregunta que hago, obviamente a los aquí presentes no les puedo pedir que me la respondan, pero la digo en voz alta. ¿Por qué demonios en una situación como la presente, y ya se ha dado y se está dando, por cierto, en México, en Colombia, en Ecuador, etcétera, ya se está dando, ¿no? No se permite a las Fuerzas Armadas, pero estamos hablando en general de defensa, ¿no?, el uso de armas de fuego? Es decir, el uso no defensivo, sino agresivo. Es decir, si tú ves a un agente que va en una lancha con armas de última generación, evidentemente vas a esperar a que te disparen, ¿no? Eso no lo entiendo. Sí. Eso no lo entiendo, ¿no? Ya sé que es así, pero no lo entiendo. Porque esto es una situación de defensa nacional. No es una situación de delincuencia, nada más no. Es una defensa. No puede, yo, a mi entender, no puedes mirar a un señor que va a una velocidad impresionante en una lancha, apuntando con un arma de estas, que te derriba, y esperar a que dispare. Para mí es alucinante. Yo hablo como ciudadano, ¿eh? No hablo. Y ya sé que los guardias no tenéis ninguna culpa en esto. Pero lo que sí es cierto que alguien está permitiendo.
es una evidencia, ¿no? Pero es tan sencillo como darle, a ver, una vuelta de rosca a la Ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del año 86, a otro tipo de legislación, sobre todo... Estaba la puerta cerrada y nos hemos avistado. Un momentito. Sí, que si Benito lo mismo cierra, eso es. El problema es ese. El problema, volvemos a lo mismo, no hay voluntad política. Ya hemos escuchado al líder del PP decir que habrá que buscar el tipo de armas adecuadas, con munición adecuada para intervenir a las narcolanchas. Eso es absurdo. O sea, estamos viendo vídeos. Y con esto no quiero decir que yo quiero ser apolítico, debo serlo, luego voto, por supuesto, pero debemos ser contundentes con los que lo son. No podemos pegarle un taponazo, un tiro, no podemos pegarle un tiro a un desgraciado, lógicamente, somos gente que tenemos conciencia y aplicamos los criterios de reciprocidad, pero lo que no podemos hacer es intentar repeler una agresión con un arma de fuego de las características que tiene la Guardia Civil y la policía, con una munición blindada, cuando hay medios de otro tipo, armas de otro tipo, paralizantes, con bolas de gas pimienta que te impactan y te dejan cao. Para ese tipo de acciones, cuidado, con eso no puedes ir a las narcolanchas. Pero cuando hemos visto vídeos de los americanos, no digo lanzando un Tomahawk a una embarcación, no, Trump lo hace porque es que lo tiene claro de dónde viene el eje y el problema que tiene. Nosotros tenemos medios para eso, ¿no? Y para inhabilitar los motores. Yo el otro día ponía un ejemplo. A mí ahora mismo, con la experiencia que yo tengo, ya no digo con el Mauser, el 66 SP que teníamos en el GAR, ahora tienen el Barrett, que eso es una maravilla. Eso a 300 pies le pegas en movimiento a lo que sea, ¿no? Pero son cosas normales que hace Portugal, hace Francia, Italia, Grecia y cualquier país. Turquía hunde la embarcación y se va a pagar y se dan un festejo, ¿entendéis? No pedimos eso, pedimos la contundencia, la disponibilidad política y sobre todo que miren lo que hablaba Benito y Pedro. Vamos a ver, que no podéis, lo primero que hacen es intentar de alguna manera enjuiciar al Guardia Civil. Cuando hace algo mal, lógicamente, somos profesionales, aunque no tenemos la formación necesaria para ello. Las cosas no la tienen. No hay la formación del GAR que de la Unidad Especial de Intervención que de una UCSI, ¿entiendes? Entonces, esas cosas hay que valorarlas. Esto es muy amplio y para mí, desde luego, me encanta analizar esto, pero oye, pues tienes experiencia y encantado. Bueno, pues estamos ya en los últimos minutos, pero últimos no último. En el primer momento que un guardia civil dispara, ya se le abre un expediente de investigación. Eso está claro y que la gente lo sepa. Aunque esté defendiendo su vida, eso está claro. Y eso ha pasado y seguirá pasando. Pero es normal, Pedro, eso es normal. Otra cosa es que intenten buscar las vueltas de cualquier manera o que los políticos no te apoyen cuando en realidad hay que investigarlo y hay que ver la actuación de ese compañero, lógico. Los políticos poco te van a apoyar. Eso, nada, cero. Eso está claro. No les interesa. Algunos jefes tampoco te van a apoyar. Vamos, ahí también les meto. Fíjate la directora con amenazas a los guardias civiles para que no hablen. ¿Cómo un compañero de la Guardia Civil no va a defender a otro compañero que ha vivido con él, ha prestado servicio con él y ha sido asesinado por el narco? Pero bueno, somos guardias civiles y dentro de eso, Pedro, tenemos que ser educados, diplomáticos y dar una imagen como hay que darla. Ser díscolo no sé a qué se refiere, pero lógicamente para eso están las mujeres, estas compañeras, las mujeres de los compañeros y otras que nos gozan a nosotros. Nosotros ya podemos dar voz a los compañeros. Hay muchas mujeres que no están en nuestros corazones por bandera y van también como independientes y la verdad que da mucha caña. Muchas, porque no tienen ningún interés, no pertenecen a ninguna asociación, entonces no tienen ningún interés y van más directas todavía. Claro que sí. Es así. Porque además se la dio de baja con las pruebas en su día, que había que darla. Bueno, os tengo que despedir, lo siento, el programa se me ha terminado, es una pena, pero el tiempo es el tiempo.
Muchísimas gracias por vuestra participación y, en fin, ánimo a todos los guardias. Sé que es una situación muy delicada y penosa, pero mucho ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.